El marco médico-legal actual primordialmente o principalmente está dado por dos importantes leyes. La 18.335, que es la de derechos de los pacientes y usuarios en los servicios de salud y su decreto reglamentario, y la 18.473 de las voluntades anticipadas. Veamos algún concepto de estas leyes. Por ejemplo, la 18.335 en su artículo 17 establece que todos los médicos deben procurar que todos sus procedimientos de asistencia, que en sus procedimientos de asistencia se evite el dolor físico y emocional de la persona, cualquiera sea su situación fisiológica o patológica. A su vez, establece como un derecho de los pacientes el estar acompañado. Recuerden lo que mencionábamos de Ismael en Grito de Gloria, la necesidad que se siente del acompañamiento por sus seres queridos, o representantes de confesión, en todo momento, de peligro o proximidad de la muerte. La única excepción a que no esté acompañado es que la presencia interfiera con los derechos de otros pacientes internados o de procedimientos médicos imprescindibles. Y fíjense que habla de presencia de otros pacientes internados. Nosotros reflexionamos mucho al respecto y pensamos cómo se ha perdido también la costumbre de morir en la casa, morir con dignidad, entendiendo dentro de este concepto el derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor, acompañado, evitando en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizado, es decir, una eutanasia activa, o evitando también lo contrario, prolongar artificialmente la vida del paciente cuando ya no existe razonable expectativa de mejoría, cayendo en lo que se ha denominado futilidad terapéutica, o como más fuertemente lo han calificado los franceses, de encarnizamiento terapéutico u obstinación terapéutica, como le gusta decir a Marco Gómez Sancho. Adelante. En nuestro país, este es un antecedente interesante, ya en 1979, don Darío Corgatelli, un jurista de renombre, planteó la existencia del derecho del paciente a rehusar terapéuticas denominadas por ese entonces extraordinarias, heroicas. Posteriormente se menciona como el derecho a rechazar, al rechazo informado, al no encarnizamiento, a la no obstinación, y vamos llegando a la nueva legislación que hacíamos referencia. Adelante. Es decir, la lucha por la vida ha de tener unos límites racionales y humanos, más allá de los cuales se vulnera la dignidad de los seres humanos. Esto lo ha dicho el bioticista Diego Gracia Guillén. Tenemos razones para limitar el esfuerzo terapéutico aumentando los medios paliativos para garantizar la dignidad y las condiciones de la muerte. No hay muerte digna sin calidad de vida, lo ha dicho el jurista Alain Garay, abogado de la Corte de París, en una conferencia magnífica en el Congreso Latinoamericano de Derecho Médico bastante reciente. La siguiente. Si es posible, además, desde el punto de vista médico-legal, se debe obtener consentimiento para toda propuesta. A veces el paciente terminal e incluso premuerte o casi agónico tiene aptitud y capacidad legal para consentir. Y no importa la edad, puede ser muy anciano y poder perfectamente testamentar, consentir, etc. La lucidez puede mantenerse casi hasta el final, o pudo haber expresado anticipadamente su voluntad y debe ser respetada. Es así que llegamos a una más o menos reciente ley de hace un par de años, la 18335, que establece que en situaciones donde la ciencia médica haya agotado las posibilidades terapéuticas, esta ley de los derechos, como ya hemos referido, posibilidades de mejoría o de curación, debe estar claramente consignado esta situación del paciente, esta situación clínica en la historia, y hasta se puede poner la orden médica de no reanimar. Esto es bastante novedoso, porque antes nos daba cierto temor poner esta indicación, y hoy se puede poner, no reanimar, impartida por el médico tratante, decisión que será comunicada a la familia directa del paciente. Claro que no es una orden imperativa que queda a la conciencia de los demás integrantes del equipo de salud, y siempre aconsejamos que sea una resolución tomada por el equipo y no sobre los hombros de un solo técnico.
Llegamos ahora sí a la ley de voluntades anticipadas. Toda persona mayor de edad tiene el derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos, eso está clarísimo. Pero en ese mismo artículo, el primer artículo de la ley, dice además que ese derecho de expresar el rechazo puede ser anticipado, es decir, un derecho de expresar anticipadamente su voluntad, en el sentido de oponerse a la futura aplicación de tratamientos o procedimientos médicos, que prolonguen su vida en detrimento de la calidad de la misma. Y este derecho se le otorga la ley a la persona enferma de una patología terminal, incurable e irreversible. Puede ser interpretada como que es una limitación de la ley, no poder hacer voluntades anticipadas en todo sentido y en cualquier momento y sin tener que estar, sin tener el requisito previo de estar padeciendo o cursando una patología terminal. Pero bueno, así es la ley que está vigente en nuestro país. Hay que tener esa patología y entonces puede manifestar su voluntad de que no se le implementen determinadas terapéuticas, determinados medios médico-quirúrgicos, y tal manifestación tendrá una plena eficacia. Pero importante, aun cuando la persona pierda el conocimiento, aun cuando esté en estado de incapacidad legal o natural, es decir, esa escritura previa, esa voluntad previa prevalece. No se entenderá que la manifestación anticipada de voluntad implica una oposición, nos dice la ley, a recibir cuidados paliativos que correspondieren. Esto también es de capital importancia porque se refiere las voluntades anticipadas al rechazo de medidas supuestamente terapéuticas, pero no se opone a la medicina paliativa. Ya no cabe entonces el planteo de transitar la agonía sufriendo, como por ejemplo los estoicos en el siglo IV veían en ese sufrimiento, en ese dolor, una dimensión de lo espiritual, y hoy parecería que la discusión se centra fundamentalmente o muchas veces entre matar o dejar morir. ¿Pero cómo? Si se da muerte directamente, este tipo de práctica en nuestro ordenamiento jurídico es homicidio, conforme a lo dispuesto por un artículo del Código Penal, que es el 37, si el facultativo fue llevado a provocar la muerte por súplicas reiteradas de la víctima y además se dan otros requisitos establecidos por el Código Penal, ese homicidio, que sigue siendo homicidio, sigue siendo un ilícito, puede ser perdonado en su castigo. Es lo que se llama homicidio piadoso, que José Irureta Goyena, cuando proyectó el Código de 1934, lo puso de esta manera, como facultativo, como perdón judicial, y realmente es una avanzada en la legislatura mundial haberlo hecho en 1934. Siguiente. Por ejemplo, ya en el año 2000, Holanda aprueba en el Consejo Legislativo y después se ratifica la práctica de la eutanasia activa. Y el 10 de abril del 2001 se sanciona en la Cámara Alta del Parlamento toda esta iniciativa y se promulga a nivel ejecutivo y es el primer país entonces del mundo con una legislación de estas características, de autorización de eutanasia activa. Pero esto está un poco en contra de todo lo que hemos venido diciendo, sí, porque yo de alguna manera estoy bastante cercano a la postura de algunos que han reaccionado, al menos por ahora nos parece, desfavorablemente a esta legislación holandesa, diciendo lo siguiente: esta legislación de autorización de la eutanasia activa es probablemente el fruto de la incapacidad de la sociedad de consumo de afrontar el desafío del dolor y de la muerte y de estar al lado de las personas que sufren. Es decir, parecería como que se ha preferido facilitar el suicidio asistido antes que la solidaridad y la asistencia a los moribundos. Es decir, se puede estar a favor o en contra de las leyes nacionales, pero son el marco de referencia en que estamos obligados. Ya hemos dicho el marco nuestro, hemos referido un marco holandés distinto al nuestro, y en temas como ayuda o determinación al suicidio en nuestro país, eso es delito. Puede ser un homicidio piadoso con posible perdón judicial. Y la eutanasia activa
es homicidio. Que pasan cosas, pasan, ocurren hechos. Pero ocurren porque los que los ejecutan serán asesinos seriales, o será que fallaron los controles, o están enfermos, o está la sociedad enferma, o se padece un burnout, o no han sido debidamente seleccionados, preparados, atendidos, o son emergentes de una crisis, una subcultura, o todo un poco junto. Y con esto nos estamos de alguna forma refiriendo a hechos que han conmovido, que han sacudido nuestra sociedad recientemente, el de los enfermeros que actuaron ocasionando la muerte de algunos pacientes que incluso no estaban en condición de pacientes terminales o de aproximarse a una situación agónica o de muerte. Eran pacientes algunos que tenían firmadas las altas. Entonces nos preguntamos, ¿hemos pasado de aquella inconsciencia metafísica que citaba Scheller, en la que los demás mueren, a tener el poder, a decidir que entre los demás algunos deben morir? Creo que esto es una crisis importante que nos debe llevar a reflexionar, una crisis de confianza, se ha dicho, de confianza entre todos. Creo que hemos perdido algunos valores que tenemos que empezar a reflexionar en ellos. Scheller, por otra parte, es un filósofo de la ética de los valores. En suma, volviendo a lo normativo, con base en la normativa actual en nuestro país y concluyendo, debemos evitar en todos los casos anticipar la muerte por cualquier medio utilizando ese fin, es decir, homicidio, eutanasia activa, acatar las voluntades anticipadas, aliviar los padecimientos presentes, evitar, por otro lado, la obstinación terapéutica, es decir, el encarnizamiento con terapéuticas fútiles, suspender los tratamientos, dar lugar a lo paliativo, suspender, digo, los tratamientos cuando ya no son eficaces, dar lugar a lo paliativo. Se puede no reanimar cuando ya no se puede mejorar la condición del enfermo terminal, es decir, se debe éticamente terminar. Creo que por aquí terminaríamos con una frase o con una reflexión de José Saramago, Premio Nobel de Literatura, que tiene una muy apasionante novela que se llama Las intermitencias de la muerte, seguramente muchos de ustedes conocen, que trata de que la muerte se puso a descansar y nadie moría. Bueno, el lío que se arma cuando nadie muere es espeluznante. Pero bueno, para terminar, un deseo al menos por un día, aunque sea absolutamente contrario a las normas de la vida, como dice el propio Saramago, la muerte que nunca dormía sintió que el sueño le bajaba suavemente a los párpados y al día siguiente no murió nadie. Muchas gracias.